tardes o buenos días a la hora que esté viendo este podcast, este video, profesora. Nosotros somos el equipo exploradores del saber y están conformados por Víctor, Berenice, Daniela y su servidor, Cruz Gerardo Camacho Mesa. Hoy en este podcast hablaremos sobre Roger Bernoulli, ¿no? Para empezar, Roger Bernoulli fue un filósofo francés del siglo XX, aunque no fue tan conocido como Sartre. Tuvo un papel muy importante e hizo a la filosofía algo más clara y accesible. Este también era un bueno, realmente escribió manuales de historia de filosofía por décadas en las universidades y gracias a ello pues obviamente hubo o pudieron muchas personas entender y comprender mejor a los grandes pensadores, ¿no? Pero obviamente Rogers no se limitó solamente eh, a resumir ideas de otros. También él defendió su propia postura y obviamente lo cual caracterizó pues eh, algo realista y objetiva, por así decirlo, y que fue pues profundamente, por así decirlo, influido por un santo, en este caso el santo Tomás de Aquino, ya que pues él era una persona creyente, por así decirlo, ¿no? Pero para entrar en el contexto, pues tenemos que entrar en el contexto del siglo XX, en el cual hubo pues las guerras que hubo, las guerras mundiales, y pues obviamente ahí creció una gran desconfianza hacia qué era la razón y la idea de la verdad, ¿no? En esa época, por un lado, existía el existencialismo, que básicamente Descartes, que proponía que cada persona creaba su propio sentido sin reglas universales, ¿no? Por otro lado, existía también el pensamiento lógico, que básicamente decía que solo es verdad aquello que se puede medir o comprobar científicamente, que eso es muy entendible, ¿no? Y por otro lado, existía también, bueno, existe el relativismo, que básicamente dice que no existen verdades absolutas, que todo depende de la cultura o de la perspectiva individual de las personas, ¿no? Pues esto también es muy entendible, ¿no? Todo depende de nuestro entorno, emprende de muchas situaciones en las cuales pues viven las personas, ¿no? Y son influidas no tanto por la idea, ¿no? De tal de que esto es verdad o eso no, sino que proponía esas ideas de que cada quien crea su propia verdad o su propia razón de su existencia, pues en base a sus entornos, sus culturas, sus creencias, etcétera, ¿no? Y pues, obviamente, Roger vendió su propuesta, pues era muy diferente a esto, ya que él decía que la verdad sí existe y que sí es objetiva y que cada uno de nosotros o de las personas puede alcanzar aquella verdad. Entonces, a continuación, pues mis compañeros le hablarán más a detalle, entrarán más en profundidad y hablarán más, pues, de cuáles fueron sus principales posturas filosóficas de este gran filósofo. Yo soy Víctor Manuel Osorio López y hablaré sobre las principales posturas de Roger Bernini. Estas giran en torno a una convicción central: la filosofía no es un juego de palabras ni una mera opinión, sino una búsqueda seria de la verdad. En primer lugar está su realismo tomista. Bernini se apoya en Santo Tomás de Aquino para defender que la realidad existe, independientemente de nosotros. Un árbol sigue siendo un árbol aunque yo no lo vea, y el fuego sigue quemando aunque alguien lo niegue. Este realismo contrasta con corrientes más subjetivistas, que ponían el acento en la mente, en las percepciones o en las interpretaciones individuales. Para él, la mente no crea la realidad, solo la descubre. En segundo lugar está su crítica al relativismo.
Bernier advertía que frases como cada quien tiene su verdad son peligrosas y hasta contradictorias. Si todo es relativo, entonces esta afirmación también lo sería, lo cual lo hace insostenible. Pero además, el relativismo destruye las bases de la convivencia. Sin verdades comunes no hay justicia posible ni derechos que todos respeten. Por ejemplo, si una cultura dijera que la esclavitud está bien y otra que está mal, ¿quién tendría la razón? Para Bernier, hay principios que están por encima de las culturas y negarlos equivale a negar la dignidad humana. Un tercer punto es que defendía que la filosofía debe ir más allá de la simple opinión. No basta con decir yo pienso que o en mi opinión. Para él eso es quedarse en la superficie. La verdadera filosofía es un trabajo riguroso que busca lo que es verdadero en sí mismo, sin depender de modas intelectuales o corrientes pasajeras. La filosofía en su visión es como una brújula que orienta al ser humano hacia lo real y verdadero. Finalmente está su postura ética. Bernier creía que la existencia de principios morales universales como la justicia, la dignidad de la persona o el bien común, no dependen de épocas ni de culturas, sino que son permanentes. De ahí que insistiera en que toda acción humana debe medirse con estos principios y no con convivencias temporales o intereses particulares. Por ejemplo, el respeto a la vida humana no puede estar sujeto a una sociedad, a si una sociedad lo aprueba o no. Es un valor que trasciende en cualquier contexto. Ahora veamos cómo expresó esta idea al distinguir entre dos niveles de conocimiento. Buenas tardes, mi nombre es Berenice Martínez Vallejo. Yo les hablaré sobre el conocimiento con C mayúscula y con C minúscula. Roger Bernoulli hablaba de dos niveles de conocimiento, con C minúscula y con C mayúscula. El conocimiento con C minúscula es el que usamos todos los días, es decir, el que está fragmentado, el que es científico, práctico y limitado. Por ejemplo, yo sé que 2 más 2 son 4. Sé cómo manejar un automóvil. Y con esto me refiero a que estos conocimientos o saberes son útiles, pero pues siempre están limitados. En cambio, el conocimiento con C mayúscula es el saber filosófico. Me refiero con esto a que busca la verdad y busca el por qué. O sea, es decir, que no se conforma con datos aislados, sino que prácticamente busca responder pues las preguntas de qué es el ser, qué sentido tiene la vida, qué es el bien y el mal y si existe Dios. Este conocimiento pues no es parcial, sino que va más allá de lo universal. Un ejemplo que podría aclarar más estos términos pues sería que un médico puede tener conocimiento con minúscula, con C minúscula, porque estudia pues cómo late el corazón. Pero si ese mismo médico se preguntara el por qué es valiosa la vida o qué responsabilidad tenemos de cuidarla, pues bueno, ahí es donde entra el conocimiento con C mayúscula. Porque Bernoulli afirmaba que el ser humano no puede ni debe pues conformarse con el conocimiento que vayamos aprendiendo, sino que vayamos más allá. En este punto, pues nos damos cuenta que su crítica al pensamiento de su época era muy fuerte, porque mientras muchos se quedaban en la duda, él insistía en que el ser humano pues puede aspirar a la verdad total. Y ahora veremos las comparaciones con otras corrientes filosóficas con mi compañera. Mi nombre es Espinosa Vargas Daniela y hoy yo les vengo a darles una mejor explicación
sobre el pensamiento de Benioff, comparándolo con otros filósofos que tenían ideas distintas, aunque sean del mismo tiempo. Como, por ejemplo, vamos a iniciar con el existencialismo de Sartre, el cual decía que básicamente el ser humano fue creado con la libertad de poder escribir su propia verdad y poder vivir en base a ella. Mientras que Benioff, en comparación, decía que sí, aunque sí teníamos libertad, el ser humano, en realidad no podíamos describir la verdad, sino que teníamos la libertad de básicamente encontrarla y buscar las reglas que la conforman y poder vivir sobre ellas. Otra comparación bastante obvia y sólida es el positivismo lógico, el cual decía que básicamente el único conocimiento válido de la época era aquel que se podía verificar en un laboratorio y con la ayuda de la ciencia. Mientras que Benioff decía que el conocimiento no simplemente el conocimiento, no es necesario verificarlo en un laboratorio, ya que hay algunos conceptos que no se pueden explicar en como la dignidad humana, la existencia de Dios, entre otros conceptos. Y bueno, también les voy a dar una pequeña conclusión sobre de que Benioff decía que básicamente la realidad y la verdad son bastante objetivas, ya que sí, son bastante objetivas, ya que cada ser humano tiene su concepto de eso. Que la ética en sí es para intentar despertar la dignidad humana y pues eso. Actualmente se sigue pensando y creyendo que Venus tenía un punto de visión bastante actual que todavía se sigue utilizando. Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo Exploradores del Saber, conformado por Gerardo, Daniela y Berenice. Mi nombre es Víctor Manuel Osorio López y les daré la introducción al tema del mito al logos. Para comenzar, pensemos en cómo los pueblos antiguos intentaban comprender la realidad que los rodeaba. Antes de la filosofía y mucho antes de la ciencia, el ser humano se encontraba frente a un mundo misterioso, lleno de fenómenos que parecían imposibles de entender. Se hacían preguntas como ¿por qué llueve? ¿Qué causan los rayos? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Y de dónde venimos? Todas estas preguntas buscaban respuesta, y la forma más común de contestarlas fue a través de los mitos. Los mitos no eran simples cuentos inventados para entretener, sino relatos cargados de simbolismo que ofrecían una explicación y un sentido a lo desconocido. A través de ellos se intentaba dar el orden al caos de la naturaleza y comprender sucesos que escapaban de la experiencia humana. Por ejemplo, cuando estallaba una tormenta, no se pensaba en procesos físicos como la condensación del agua o la electricidad, sino en la acción de Zeus, el dios del trueno, que desde el Olimpo lanzaba un rayo para mostrar su poder. Del mismo modo, cuando la tierra temblaba, los griegos lo atribuían a Poseidón, que agitaba las aguas y golpeaba el suelo con su tridente. Además de explicar la naturaleza, los mitos también tenían una función social y cultural. Transmitían valores, reforzaban costumbres y daban cohesión a la comunidad. Cada pueblo encontraba en sus mitos una manera de entender quiénes eran, de dónde venían y cuál era su destino. Eran, en cierto sentido, un lenguaje compartido que ayudaba a dar identidad a toda una civilización. Sin embargo, con el tiempo, algunos pensadores griegos comenzaron a plantearse una inquietud fundamental.
¿Es posible que todo lo que suceda dependa solamente de los caprichos de los dioses? ¿O habrá detrás de todo esto un orden, unas causas que podamos descubrir a través de la observación y la razón? Esa nueva forma de cuestionar la realidad marcó un giro decisivo en la historia del pensamiento. De esta manera, poco a poco se abrió paso al logos, que significa palabra, razón o argumento. Con el logos, el ser humano empieza a buscar explicaciones no basadas en relatos divinos, sino en causas naturales y razonamientos lógicos. Es el inicio de la filosofía, un cambio radical que transformó la manera de pensar y que todavía hoy sigue siendo la base de nuestro modo de entender el mundo. A continuación, los dejo con mi compañero. Ok, muy bien. Yo les voy a hablar sobre el surgimiento de logos y los presocráticos, perdón. Mi nombre es Camacho Mesa Cruz Gerardo y hoy les voy a hablar sobre estos temas. Voy a empezar diciendo que logos significa principalmente razón y discurso. Esto empezó por ahí en el en Grecia, perdón, por ahí en el siglo 6 antes de Cristo con los filósofos presocráticos que básicamente empezaron a buscar principios naturales y explicarlos a la realidad. ¿A qué voy con esto? Pues uno de ellos fue Tales de Miletos, que decía que todo provenía del agua. Otro era Anaximandro, que decía que hablaba del apeirón. Y lo indefinido como origen, algo indefinido como el origen, que básicamente trataba de explicar algo ilimitado o algo sin final, no, perdón, algo sin fin. Y también teníamos otro que era Heráclito, perdón, que afirmaba que todo influye, que todo está en constante cambio. Y pues hay una diferencia clara, perdón, entre uno y otro, pues que de mitos, si había un rayo, si cayó un rayo, lo daban a que era obra de Zeus. En cambio, en Logos se vio esa diferencia, ya que si cayó un rayo decían que era un fenómeno natural y que eso se podía investigar, obviamente, ¿no? En estos pues primeros intentos de explicación racional marcaron un cambio radical en el ser humano, obviamente. Empezaron a confiar más en la observación, en la reflexión y en la lógica que que en los relatos divinos, vaya. ¿Y esto por qué? Porque principalmente vieron los cambios o empezaron, como dicen aquí, a pensar, a observar, a reflexionar aún más, perdonen el ruido, para que surgieran esos cambios y esas transformaciones de que, vaya, de que no todo era divino tampoco, o no todo era de Dios, por así decirlo, sino que más que nada eran temas naturales que se podían investigar y aprender y saber y estudiar, vaya, para buscarles o para hallarles una razón lógica, ¿no? Entonces, sí, esos eran el tema que les quería presentar más o menos y de lo que me tocó hablar y espero me hayan entendido. Mi nombre es Espinosa Daniela. Yo les voy a hablar un poco sobre Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre cómo es que estos filósofos de la época llevaron el logos a una nueva forma más desarrollada. Básicamente, para empezar con Sócrates, este usó el logos más que nada para buscar la razón de la vida y la moral en sí, ya que este estudiaba más que nada al ser humano que a la naturaleza, porque se interesaba más en que el ser humano se conociera a sí mismo. Por otra parte, su sucesor, que fue Platón, este filósofo llevó el concepto de logos a un nuevo nivel o una escala más variada, ya que su filosofía o su sí, filosofía sobre ideas o
básicamente decía que el mundo que conocemos o el mundo que podemos ver realmente es solo una copia imperfecta del mundo real y que el mundo real solo se puede llegar en base al razonamiento del ser humano, no por base a los sentidos. Por otra parte, Aristóteles llevó el concepto de logos a otro nivel, ya que fue el que la aplicó en el sistema de estudio de la naturaleza y fue el que unió, por así decirlo, la lógica, la biología y todo, y la ética en un mismo conjunto como disciplinas en sí. Para él todo era una causa, para él todo tenía una causa y un final, o sea, toda actividad tiene un caso. Y la tarea de los filósofos, y decía que la tarea de los filósofos era descubrirlo básicamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Martínez Vallejo. Y pues bien, yo voy a dar la conclusión o la reflexión de este capítulo. Con Sócrates, Platón y Aristóteles, pues podemos confirmar que Logos no era solo una novedad, sino un camino que transformó a la humanidad. Se volvieron el punto de partida, pues para que la filosofía y la ciencia se volvieran herramientas esenciales para entender la realidad. Pero eso no significa que el mito haya desaparecido. El mito sigue presente en las culturas, en las religiones y hasta en las historias narradas y modernas que contamos hoy en día, como el de los héroes de la ciencia ficción, las leyendas o las narrativas que nos dan identidad. Hoy vivimos en un mundo donde el logos es fundamental, porque la ciencia, la tecnología y la filosofía nacen de él. Sin embargo, pues seguimos necesitando del mito, porque el mito nos da sentido a nosotros como sociedad y nos une. En mi opinión personal, la filosofía siempre me ha parecido muy interesante. E incluso he llegado a pensar que en cada ser humano vive un filósofo pues desesperado por salir. Porque para mí la filosofía es un esfuerzo muy humano para comprender el sentido más profundo de la humanidad y de la realidad, porque pues nosotros queremos entender nuestra propia existencia. Para mí la filosofía no se conforma con lo que ya está preestablecido, sino que va en busca de más allá de lo que no se puede ver a simple vista. Y pues en pocas palabras, la filosofía es aprender a pensar, pero muy profundamente, pues para poder vivir mejor, porque nos ayuda a unir el conocimiento con nuestra propia existencia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hola, muy buenas tardes. Mis compañeros son Víctor, Daniela y Gerardo. Y mi nombre es Berenice Martínez Vallejo. Y juntos somos los exploradores del saber. Bienvenidos. El día de hoy, en el episodio de hoy, hablaremos sobre la epistemología. Y voy a comenzar con algo muy simple. Todos decimos, yo sé, ¿cierto? Pero, ¿qué significa realmente saber? ¿Es lo mismo decir yo opino que yo sé?
Bueno, la epistemología se encarga justamente de eso, de estudiar el conocimiento, tanto su origen como su naturaleza, sus límites y su validez. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, prácticamente la epistemología se pregunta qué es el conocimiento, cómo es que lo adquirimos o qué tan seguros podemos estar de lo que creemos. Bueno, les voy a poner un ejemplo cotidiano. Alguien que dice, yo sé que mañana lloverá. ¿Eso es conocimiento? Quizás no, porque en realidad es solo una predicción. Ya que si el día amanece soleado, es ahí donde vamos a descubrir que no era conocimiento, sino solamente una creencia. Y bueno, es ahí exactamente donde entra la epistemología, porque nos enseña a pensar en esas diferencias. Y esto no es algo nuevo. Viene desde hace siglos donde filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles ya se hacían esas preguntas. Ahora bien, uno de los caminos más importantes para entender el conocimiento pues fue el racionalismo, que prácticamente pues defiende la razón como la fuente principal del saber. Pero de eso nos hablará mi compañera Daniela. Espinosa Vargas Daniela. El racionalismo básicamente es que más que nada se centra en la razón y no en los sentidos humanos. Un ejemplo claro de esto es que René Descartes dudaba hasta de su propio oído, de todo de lo que veía, de lo que escuchaba y lo recordaba. Pero se dio cuenta que no podía dudar de sus conocimientos, ya que venían de ahí. Venían de los sentidos, que él mismo decía que lo engañaban. Por lo tanto, de ahí surgió que su famosa frase que hoy en día se conoce mucho, que es primero pienso y luego existo. Otro ejemplo que les puedo dar sobre el racionalismo es que básicamente las matemáticas, donde básicamente se puede decir que por inercia nosotros ya sabemos que 2 más 2 es 4 y obviamente no vamos a dudar. De hecho, Platón, un filósofo, tenía anteriormente también esa idea sobre que no nos podemos dejar guiar por los sentidos y que la razón es lo único que nos va a llegar a la verdad, que las ideas, el mundo de las ideas es lo único real. Pero de racionalismo, que podemos decir que es actual, es sobre cómo los científicos pueden razonar o pueden ver matemáticamente, por decirlo de alguna manera, la existencia de un agujero negro. Aunque ellos no lo hayan visto, gracias a la razón pueden saber que existe antes que con los sentidos. Y ahora vamos a ir con mi compañero, con mi compañero. Mi nombre es Víctor Manuel Osorio López y hablaré sobre los criterios de verdad. El racionalismo nos plantea que la razón puede darnos certezas, pero todavía queda una pregunta. ¿Cómo distinguimos entre lo que realmente es conocimiento y lo que solo es opinión o creencia? Para eso, la filosofía ha desarrollado distintos criterios de verdad.
que son como filtros para evaluar si una afirmación puede o no considerarse válida. El primero es el criterio de correspondencia. Una afirmación es verdadera si se ajusta a hechos de la realidad. Por ejemplo, si digo está lloviendo, la frase será verdadera si efectivamente afuera está lloviendo. Parece algo obvio, pero en temas más complejos no es tan fácil. Por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, no basta solo con mirar por la ventana. Necesitamos datos, estadísticas y observaciones globales para comprobar si esa afirmación corresponde con la realidad. El segundo es el criterio de coherencia. Aquí se mide si una idea encaja de manera lógica dentro de un sistema de conocimientos ya aceptados. Por ejemplo, en geometría sería incoherente decir que un cuadrado tiene tres lados, porque contradice todo el sistema matemático. En la vida cotidiana también lo usamos. Si alguien me dice que estuvo en dos lugares muy lejanos al mismo tiempo, esa afirmación rompe con la coherencia de lo que entendemos por espacio y tiempo. Un tercer criterio es el pragmático, que sostiene que algo es verdadero si funciona en la práctica. Pensemos en la teoría de la gravedad. No solo se corresponde con la realidad y es coherente con otras teorías, sino que además ha demostrado utilidad, porque gracias a ella podemos diseñar aviones o enviar cohetes al espacio. Si una idea produce resultados positivos y consistentes, entonces se valida como verdadera en la práctica. Aquí es importante mencionar a Aristóteles, que decía que el verdadero conocimiento busca las causas y fundamentos de las cosas. Para él, saber no era simplemente repetir información, sino comprender los porqués, y esa idea ni conecta con los criterios de verdad, porque no basta con afirmar algo, hay que justificarlo, mostrar por qué tiene sentido, cómo se relaciona con otras verdades y qué efecto tiene en la realidad. Lo interesante es que estos criterios no siempre se aplican de forma sencilla, muchas veces entran en tensión. Una afirmación puede ser coherente, pero no corresponder con la realidad, o puede funcionar en la práctica, pero no ser del todo coherente con un sistema de ideas. Por ejemplo, en la medicina tradicional, algunos remedios pueden funcionar, pero si no hay evidencia científica que lo respalde, puede quedar fuera de la correspondencia con la realidad comprobada. En conclusión, los criterios de verdad son herramientas fundamentales para diferenciar entre el conocimiento y la mera opinión. Nos recuerdan que no basta con creer algo, hay que analizarlo, compararlo, justificarlo y ver si realmente resiste la prueba de la realidad, la lógica o la práctica. Y justamente esa dificultad de aplicarlos en la vida diaria abre la puerta al último punto que les dirá mi compañero. Sí, porque la epistemología no se queda solamente con los filósofos antiguos. Hoy en día la vivimos en carne propia. Por ejemplo, un claro ejemplo son las fake news, ya que en redes sociales en la actualidad surge mucha información y muchas noticias de ellas parecen verdad, obviamente, pero muchas de ellas pues son inventadas, manipuladas, y eso es importante, ya que si no aplicamos algún criterio de correspondencia o de coherencia, terminamos creyendo algo falso, ¿no? Otro reto también es la inteligencia artificial. Cuando alguna máquina genera un texto o responde algún tipo de pregunta, tenemos que preguntarnos si aquella inteligencia o lo que sea es conocimiento verdadero o solamente es un conocimiento organizado, por así decirlo. Y para eso es la filosofía, ¿no? Para justificar, no solamente por los datos como tal. Entonces, podemos preguntarnos si la IA lo puede saber todo realmente. Eso puede ser una pregunta epistemológica. Por ejemplo, otros ejemplos en Internet, cuando encontramos o buscamos algún tipo de remedio, encontramos muchas respuestas, muchas respuestas o aplicaciones o métodos de cómo aplicarlo. Entonces, la epistemología nos puede ayudar a preguntarnos
qué fundamentos puede tener aquella información de lo que buscamos, si puede corresponder o corresponde con la realidad, y si también es coherente con lo que ya sabemos y puede funcionar en la práctica. Obviamente la epistemología aplica para esos campos y en general, pero no es, en conclusión, no es un tema abstracto solamente para los filósofos, científicos, sino también para nosotros como las personas, ¿no? Y ya que nosotros, como tenemos ese criterio, podemos estar en constantemente en qué creer, en qué confiar. Y ya que en nuestra actualidad en la que vivimos hay mucha información en nuestro entorno y que nos rodea, entonces podemos aplicar esa pregunta o podemos intentar razonar si todo lo que sabemos eh, se vuelve más necesario que nunca. O sea, la capacidad crítica es muy necesaria en la actualidad, ya que es fundamental para tener autocontrol propio, por así decirlo también, y tomar la mejor decisión que nunca, ¿no? Entonces, sí es importante y sí la vemos en nuestra actualidad, la epistemología, no sé si quedó claro. Y eso ha sido todo. Bye. Buenos días, tardes, noches, profesora. Nosotros somos el grupo Exploradores de Conocimiento, conformado por Víctor, Gerard y P, y su presentadora Espinosa Vargas Daniela. Y hoy vamos a hablar del empirismo. Pero antes de hablar del empirismo, tenemos que hablar sobre su contexto histórico anterior, donde básicamente Platón en la antigüedad decía que el conocimiento era más que nada por ideas de razonamiento, mientras que Aristóteles decía que era por el conocimiento se conseguía a base de la experiencia. Posteriormente el helenístico, el eclesiástico, buscaba encontrar la manera de fusionar o combinar filosofías para la vida diaria. En la Edad Media, la filosofía se mientras que la filosofía en la Edad Media se centra más que nada en buscar el origen de Dios, la ciudad de Dios y conocer a Dios en sí y en cómo es que se creó. Y luego en la época moderna ya se volvió a la razón, a la experiencia, como un nuevo debate de la filosofía, dando origen al empirismo de esa forma. Ahora pasamos con mi compañera. Gracias, compañera. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Berenice Martínez Vallejo y sí, yo les voy a hablar en este capítulo sobre el empirismo frente al racionalismo. En la modernidad, estas grandes corrientes filosóficas, como lo es el racionalismo y el empirismo, pues empiezan a aparecer. El racionalismo con Descartes, pues como figura central o principal, nos decía que podemos alcanzar verdades pues indudables solo con la razón, como en las matemáticas, por ejemplo, que surge un famoso dicho o una frase muy famosa, que es pienso, luego existo. Y el empirismo, por su parte, pues responde con otra visión, la cual es que no tenemos ideas innatas y que pues todo el conocimiento que tenemos pues proviene de lo que vamos experimentando en la vida. Francis Bacon es de los primeros en plantear esta pues visión, porque claramente para él decía y defendía
que con la observación y la inducción era un método pues para conocer la naturaleza. Después, John Locke refuerza esa misma idea con su teoría de la tabula rasa, es decir, que nacemos como una hoja completamente en blanco y que la experiencia que nosotros vamos adquiriendo es esa tinta con la que se va escribiendo en esa hoja. Más tarde viene David Hume, que pues lleva las cosas totalmente al extremo porque pues cuestiona la causalidad y afirma que lo que llamamos como leyes de la naturaleza pues no son certezas, sino realmente hábitos mentales que formamos después de ver una y otra vez o repetidamente un fenómeno. Y pues obviamente eso sacudió completamente a tanto a la filosofía que inspiró a Kant, que hizo replantear todo el problema del conocimiento. Y pues es obvio que todas esas críticas o visiones se fueron pues formando en esa época y revolucionando toda la visión que tenían todos los filósofos, perdón, todos los filósofos en esa época. Entonces, ahora a continuación les voy a pasar a mi compañero para que él explique lo, eh, lo del siguiente tema. Mi nombre es Víctor Manuel Osorio López y les hablaré sobre los límites del empirismo. Si solo confiamos en lo sensible, ¿cómo explicamos conceptos universales como justicia, libertad o infinito? Hume mostró que el empirismo por sí mismo puede llevarnos al escepticismo. Por ejemplo, cuando observamos fenómenos naturales, nunca vemos la causa en sí, sino únicamente la sucesión de hechos. El fuego no contiene visiblemente el poder de quemar, sino observamos que cada vez que acercamos la mano sentimos calor o dolor. Entonces, lo que llamamos ley natural no es una verdad absoluta, sino un hábito mental creado a partir de repeticiones. El problema es que si reducimos el conocimiento solo a la costumbre, perderemos la posibilidad de afirmar con seguridad que algo siempre sucederá de la misma manera. Esto afecta no solo a la ciencia, sino también a la moral. ¿Cómo podemos hablar de justicia universal si nunca hemos percibido directamente la justicia como tal? Lo mismo pasa con la identidad personal. Hume dice que lo que llamamos yo es solo un conjunto de percepciones momentáneas, sin una sustancia permanente detrás. Eso lleva a un escepticismo muy radical, donde parece que nada puede fundamentarse con certeza. Ante esta crisis aparece Kant con un proyecto de síntesis. Él no rechaza la experiencia, reconoce que sin ella no tenemos contenido, pero afirma que la mente humana aporta estructuras previas independientes de la experiencia, como el espacio, tiempo, la casualidad y sustancia, que no provienen de la experiencia, sino que son condiciones necesarias para que la experiencia pueda organizarse y volverse comprensible. En otras palabras, la experiencia nos da los datos, pero nuestra razón los ordena bajo ciertas estructuras universales. Gracias a esta propuesta, Kant logra rescatar la validez de la ciencia, porque sé leyes necesarias que vienen de la estructura de la razón, y al mismo tiempo admite que todo el conocimiento empieza en lo sensible. Así evita tanto el dogmatismo racionalista como el excepcionismo empirista. Lo interesante es que este intento de síntesis no es nuevo en la historia del pensamiento. Por ejemplo, en la Edad Media se buscaba conciliar la fe y la razón, como compatibilizar la revelación con la filosofía. Kant, siglos después, realizó una operación similar, pero con otros polos, la experiencia y la razón. Esto demuestra que la filosofía siempre ha estado marcada por la necesidad de reconciliar extremos en conflictos, porque ninguno, por sí solo, parece suficiente para dar cuenta de la complejidad del conocimiento humano. A continuación hablará un poco más mi compañero. Bueno, y aunque parezca un debate antiguo,
sus efectos llegan hasta hoy, hasta el día de hoy. El empirismo fue decisivo entre la ciencia moderna. Galileo, Newton y toda aquella revolución científica de esa época se apoyan en la observación y en la experimentación principalmente. Y son principios totalmente empiristas. También lo vemos en nuestra vida cotidiana. Nadie aprende, por ejemplo, a nadar leyendo un manual. A fuerzas tienes que lanzarte al agua, experimentarlo tú mismo. Y ejemplos de carreras en medicina, solamente no basta de teoría o de hacer una teoría, por así decirlo, sino hacer prácticas. Eso es lo principal. Y en la educación, pues lo vemos totalmente. Se busca que los estudiantes experimenten, hagan, se equivoquen, aprendan. Y incluso también en nuestra política actual lo vemos. El empirismo lo vemos cuando se toman decisiones basadas en datos, en encuestas, en estadística, no solo en ideas abstractas, obviamente. En ese sentido, pues podemos ver que la herencia empirista, por así decirlo, sigue viva en cómo concibimos el conocimiento y en cómo resolvemos los problemas. Obviamente todo esto es fundamental, todo esto es parte de nuestra sociedad, por así decirlo, actual también, donde lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, que a través de la experiencia, de la práctica, del hacer, es la forma en la que aprendemos y entendemos y comprendemos mejor. Y pues su legado está en la ciencia, en la educación, por ejemplo, en nuestra vida diaria. Sin empirismo no podríamos entender el mundo moderno actual. Y pues esto ha sido todo de nuestra parte. De esta parte nosotros pues aquí la dejamos. Somos el equipo, bueno, el equipo explorando el saber, o ¿cómo es? Exploradores del saber, perdón. Mi nombre es Camacho Mesa y esto ha sido todo. Hola, muy buenas tardes o días a la hora que esté viendo este podcast, profesora, o este video. Nosotros somos el equipo Exploradores del Saber y estamos integrados por Berenice, Víctor, Daniela y su servidor, Cruz Gerardo Camacho Mesa. Y en esta ocasión voy a introducir o voy a hablar un poco de quién es, bueno, del libro de Leviatán principalmente, perdón, de Thomas Hobbes, publicado en 1651. Voy a hablar de que Hobbes fue un filósofo inglés que básicamente vivió en un periodo de guerras civiles, rebeliones, lógicamente, y conflictos entre el Parlamento y la monarquía en Inglaterra. En este contexto de violencia en el cual vivió Hobbes, lo ayudó a reflexionar de cómo se organiza la sociedad y qué pasa cuando no hay un poder que mantenga el orden. Una de las ideas centrales del libro de Leviatán, el estado que habla es el estado de naturaleza, en el cual, según Hobbes, ese estado es una condición en la que no existen leyes, ni autoridad, ni gobierno. Ahí los seres humanos como tal actúan movidos por sus deseos, temores, buscando cómo sobrevivir y cómo protegerse pues a sí mismo, vaya. Por eso Hobbes lo describe como una guerra todos contra todos, donde cada persona se convierte en un enemigo potencial, por así decirlo también. Entonces, en esas situaciones, pues la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Entonces, esta visión de la naturaleza humana
ese es pesimista totalmente, porque Hobbes no considera que los seres humanos puedan, puedan recuperar por bondad o por afecto, por así decirlo, sino por únicamente por conveniencia. Si lo pensamos con un ejemplo moderno, sería como imaginar una ciudad donde no hay policías, no hay jueces, en la que cada quien se hace justicia por su propia cuenta, ¿no? Obviamente rápidamente reinaría el mal, el miedo, por así decirlo, la violencia. Entonces, en una opinión, para entenderlo en una opinión, yo siento que Hobbes exagera al no tomar en cuenta la empatía, la solidaridad o la capacidad de trabajar en equipo, que también forma parte, por así decirlo, de nuestra naturaleza. Pero pues sin embargo, Hobbes tiene razón en algunos puntos, ya que en lo marca legal y sin normas claras, la convivencia sería imposible, ¿no? Vaya. Entonces, en este contexto podemos aplicar esto, lo que nos habla Hobbes, y en el cual es muy interesante. A continuación, mis compañeros van a seguir con este tema y es una breve introducción para entender un poco de lo que va a tratar. Ok. Mi nombre es Víctor Manuel Osorio López y les hablaré sobre el contrato social. Para resolver el problema del estado de la naturaleza, Hobbes propone lo que se conoce como contrato social. Según él, los seres humanos, cansados de vivir en un entorno de inseguridad y de miedo, deciden de manera racional hacer un pacto en el que cada uno renuncia a parte de su libertad y cede ese poder a una autoridad en común. Esta autoridad será la encargada de garantizar la paz, la estabilidad y la protección de todos. En otras palabras, cada individuo acepta restringir sus acciones a cambio de la seguridad que le brinda el Estado. Hobbes utiliza una metáfora interesante. El Estado es como un hombre artificial, un ser creado por los propios hombres para asegurar su supervivencia. No es algo natural ni dado por Dios, sino una construcción humana basada en un acuerdo. Esto significa que la sociedad organizada surge de la voluntad de los individuos que buscan protegerse, no de un destino divino ni de una tendencia natural hacia la convivencia. Para entenderlo mejor, podemos pensar en un ejemplo sencillo. Imaginemos una comunidad donde todos deciden obedecer a un consejo o a un líder. Con ello aceptan no hacer lo que les plazca en todo momento, pero ganan la seguridad porque saben que hay reglas claras que evitan peleas y venganzas personales. Algo parecido pasa en la vida diaria. En una escuela, los estudiantes renuncian a parte de su libertad. No pueden entrar o salir a la hora que quieran, pero deben respetar reglas de conducta. Pero a cambio, disfrutan de un espacio más ordenado y seguro. En mi opinión, la propuesta de Hobbes es una idea fundamental en la filosofía política, porque explica de dónde surge el Estado y por qué obedecemos las leyes. Sin embargo, hay un espacio que sí debemos discutir. Para Hobbes, este contrato implica una gran renuncia a la libertad, y eso abre el debate sobre cuánto debe sacrificar el individuo por el bien común. Es interesante notar también que, aunque Hobbes fue pionero, no fue el único en hablar del contrato social. Filósofos posteriores como John Locke plantearon que el contrato no era solo para garantizar su seguridad, sino también para proteger los derechos naturales del individuo, como la vida, la libertad y la propiedad. Esto muestra que la teoría de Hobbes no se quedó en su época, sino que abrió un debate que aún continúa. ¿Qué tan legítimo es el poder del Estado? ¿Hasta qué punto debemos ceder nuestra libertad por seguridad? En conclusión, el contrato de Hobbes es el primer paso de una gran discusión sobre la política moderna. Y aunque fue pensado en un contexto de guerras y violencias, todavía nos ayuda a reflexionar sobre cómo organizar nuestra vida en sociedad. A continuación hablará mi compañera. Mi nombre es Espinosa Vargas Daniela. Yo les voy a hablar sobre un poco sobre qué es lo que proponía Hobbes. Básicamente Hobbes proponía que
que mediante un contrato social se creara como un tipo de figura o un gobernante, en pocas palabras, donde el cual es el que dictaba el orden, las reglas, y el que se encargaba de controlar a la sociedad en general, para así evitar el caos en general, el caos. Y esto lo representó como una figura anteriormente indígena, que era el Leviatán, y el cual le dio forma como una estructura o un orden social realmente, o un gigante que fue formado por los ciudadanos. Aunque sí asegura un orden en la sociedad y en el pueblo, también hay pequeños riesgos en esa idea, ya que dándole un poder absoluto a un gobierno en sí, está el problema de que se vuelve una tiranía. O es que hoy en día la sociedad o la gente prefirió sistemas más democráticos o sistemas donde básicamente el poder en general está dividido por partes. Ahora vamos a pasar con mi compañera. Hola, profe. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento nos esté viendo. Mi nombre es Berenice Martínez Vallejo y pues voy a dar la conclusión, la finalización del tema, que es precisamente el Leviatán. Y pues para finalizar este tema tan importante, debo recalcar que en el Leviatán se da la relación entre la religión y el poder político. Hobbes pensaba que las divisiones religiosas eran una de las principales causas de conflictos en su tiempo y que la iglesia pues tenía demasiado poder sobre la gente. Por eso pues él proponía que el soberano, o sea el rey, también tuviera control sobre la religión para que no existieran dos autoridades enfrentadas. Y de esta manera pues se podrían evitar las guerras civiles que eran provocadas o incitadas por principalmente disputas religiosas. Además, Hobbes pues reflexiona sobre la libertad y la seguridad, porque para él los individuos debían de sacrificar gran parte de su libertad a cambio de vivir en paz bajo la protección del soberano, que en ese caso, en esos tiempos, pues era el rey. Y es aquí donde surge una pregunta que se ha extendido hasta la actualidad. ¿Es válido sacrificar la libertad por seguridad? Bueno, pues para Hobbes sí. Esa es la respuesta. Porque pues para él sin la seguridad no hay una manera de disfrutar de ninguna libertad. Yo personalmente pienso que en gran parte tiene razón. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo pues del día de hoy, de la actualidad. Cuando viajamos en un avión, pues estamos viajando vamos a una X país, a un aeropuerto de X país, estamos aceptando sus reglas, sus revisiones de seguridad que tienen y pues también aceptamos las limitaciones de lo que podemos o no llevar a ese país. ¿Y qué recibimos a cambio? Pues recibimos mayor protección y seguridad. Entonces es ahí donde sí importa tener seguridad. Sin embargo, pues no se puede renunciar a todas las libertades porque eso llevaría a la opresión y al abuso de poder. Lo ideal es buscar como un equilibrio en el que pues se proteja la seguridad, pero sin eliminar los derechos fundamentales de la humanidad como la libertad.
Y pues, en conclusión, digamos que Hobbes sí fue un un filósofo pesimista, sobre todo sobre la naturaleza humana. Pero sus ideas, sin duda, yo creo que sí marcaron el inicio de la filosofía moderna y nos enseñó que el Estado es necesario pues para mantener el orden y que la autoridad pues tiene un papel central en la convivencia, porque la seguridad y la libertad siempre deben de coexistir en un constante balance. Entonces, sería todo. La verdad es un tema muy, muy, muy interesante que personalmente me gustó mucho y le agradezco mucho que nos haya dado su atención. Hasta pronto.